Good morning, bon día y buenos días. Bienvenidos de vuelta a este podcast Jesus en Cafecito. Yo soy tu host, Becky Taveras, y hoy tenemos un gran invitado, un invitado demasiadamente especial que ya lo habéis visto en el título y en el thumbnail, así que sin más ya diré quién es. Brian Sadoico está aquí con nosotros, aquí en Jesus en Cafecito. Tenemos nuestro cafecito, ya hemos tomado, bueno, yo he tomado ya más que no sé tú. La velita. La velita La is velita. fighting for its life porque ya está cambiando la temporada, ya el verano tristemente ha salido de la zona y ya está llegando el otoño, que nos gusta, pero la vela afuera Está luchando por su vida, la vela. está luchando. Está intentando sobrevivir al máximo. La vela es la representación de la vida de los líderes de jóvenes. Literal. Intentando ahí un poco más. Uy, madre mía. Pero es el episodio perfecto para dar ese ejemplo. El mejor ejemplo que podría haber, literal. Porque justamente de eso vamos a estar hablando en este día. Así que antes de empezar esta conversación, espero que... no. Ay, no, ya se... ¿No? No, wow. Sí. Esto Sí, va a ser gracioso. Espero que tienes tu cafecito o lo que te gusta tomar con la palabra ahí en tu lado. Y también ya desde antes que se me olvide, porque siempre se me olvida, te voy a pedir que dele subscribe, suscríbete, suscríbense. Suscríbanse. Suscribiros, ¿no? Eso. Suscribiros. Si no lo sabes tú, yo tampoco lo sé. En todos los dialectos. Todo, en todos los lados, dale un like, comparte, pon tu comentario porque eso nos ayuda. Y en el comentario luego nos encantaría escuchar cuál parte ha impactado tu vida, qué has aprendido de este episodio, de esta conversación. No tengo ninguna duda que el Señor va a hablar a tu corazón y a tu liderazgo a través de esta conversación. Y pues con el ejemplo de la vela, mira, el otro lado, wow, el tuyo, you're on fire for Jesus. El mío permaneció. Aleluya, gloria a Dios. El enemigo intenta derrotarnos, pero hay siempre uno que se mantiene firme. Ahí seguimos. Pero antes que nada, gracias por estar aquí con nosotros en este día. La verdad que admiro mucho lo que tú haces, admiro tu liderazgo, admiro lo que estás haciendo con los jóvenes. Para aquellos que no conocen de Brian lidera el ministerio de youth, de jóvenes de la iglesia. Es un gran líder, un predicador que a mí me encanta escuchar cuando predica. Yo me siento ahí y me tomo las notas porque es de aprender, es de admirar, o sea, parar todo y escuchar lo que tú tienes que decir, porque Dios habla mucho a través de ti, no solo cuando estás con un micrófono, sino que tu vida, cuando estamos tomando un café, cuando estamos con los chicos en el campamento o en cualquier quedada, se demuestra que a través de tu vida tú transmites la palabra de Dios a través de tu vida, a través también de tu arte. Es artista. Su nombre artístico es Brashan, pero su nombre verdadero es Brian. Eso es. Ya hemos tenido esta Que conversación. a mi madre no le gusta que me digan Brashan, pero a mí me da igual así. Pero aquí ya lo saben, quien esté escuchando, su nombre es Brian. Eso es. Cuando dicen Brashan es porque están hablando a tu obra artística. Sí, al final es lo mismo, o sea que es como la misma persona, nada más que una es la faceta artística y otra la personal, se podría decir. Bueno. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Qué bonito poder estar acá. Encima nos tocó un día increíble. Sí. O sea, la temperatura y todo excelente. Está divina. Así que nada, con muchas ganas de las conversaciones de hoy. Qué bueno. Y te voy a hacer así un rocket question, ¿vale? ¿Cuál es tu forma de café favorito? La mía es muy normal. O Ok. sea, es café con leche normal.
con una cucharadita de azúcar. Es lo que le contaba antes. Antes yo me tomaba 4 cucharadas de azúcar Ujú. y ahora es como que bajé, estoy en 1 y media. Dios cambió tu Es como Dios sí me va corazón transformando. poco a poco. Sí, Pero wow. eso, café con leche normal. Cuando voy a los cafés, me dicen con leche semidesnatada, de avena, de esto, del otro. Y yo como, de Normal. vaca normal, la que De hace vaca. mu y ya está. O sea, nada, nada de otro mundo. Lo más La normal. que hace mu. Esa misma, o sea, la vaca, vaca, esa. Muy bien, de toda la vida. Esa, De ya toda la está. vida. Es muy simple. Y cuando hace unos meses atrás estuve en Italia y no tienen café con leche como tal. Y fue como, no Y puedo creer que no tengan café con leche. Toman solo el los, expreso. claro, el espresso o como capuchino, pero no café con leche normal. Porque el capuchino no te gusta. Sí, pero no es lo No mismo, es o lo sea, mismo, para mí sí. no es Como igual. te lo hemos preparado hoy, Así así. sí, 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 así está bien, está Everyone, perfecto. hemos pasado, hemos La prueba, logrado. superado la prueba. Qué bien, qué bien. Y tú, Brian, somos de diferentes generaciones, ¿vale? Aunque tú eres más alto que yo. Ah, no hemos combinado hoy, pero hemos combinado, por lo cual se nota que yo admiro mucho a tu generación y intento como Creo mezclarme que ahí un venimos poco. igual. Pero de tu generación, de la generación Z, Mm. ¿qué, así rápidamente también, qué es algo, una tendencia o una cosa o algo que está en la moda ahora que no lo entiendes o que tú ves o que secretamente, por un lado, o no lo entiendes o por el otro lado tú dices, wow, yo secretamente me encanta esta tendencia? A ver, no sé, es que hay tantas cosas hoy en día que es como, no sé, pero en cuanto al humor, hay algo como que es como que no entiendo, pero al mismo tiempo me hace gracia, y es el humor de todo esto de tralalero, tralala y todos los bichos que van saliendo. No sé si los conoces. Explícame porque Es me he que sentido vieja ahora. sale, mira, te voy a mostrar fotos, pues son como imágenes con inteligencia artificial Ok. que no tienen sentido, pero es por ejemplo esta. ¿Ves? Son todas imágenes Wow, así. yo nunca he Son visto todos estos eso en mi muñequitos. vida. Bueno, en TikTok está lleno. A ver si, o sea, no sé si veis esto o aquí en esta otra cámara, no sé, no sé. Luego productor me está diciendo así como, Becky, madre mía, el trabajo que me das. Es, son como todo animadas, cosas que salieron en TikTok. Y es un humor muy malo, pero que a mí me da risa. Pero es malo. A ver, malo en el sentido de que es muy tonto. Ah, O ok. sea, yo qué sé, primero salieron estos bichos y después empezaron a salir historias de que el tralalero tralala asesinó a no sé quién y después como que ese se ve, como que se inventan historias así que es todo. Y hoy en día se venden juguetes de esos bichos. Tengo mi prima que tiene una camiseta que dice tralalero, tralala, no sé qué. O sea, es como está por todos lados. Y eso, justamente eso, como el humor ese, Ujú. y como muchas cosas así que van saliendo, es como que al principio no lo entiendo para nada y es como, ¿cómo se pueden estar riendo de esto? Y después me sale tanto que es como que hasta me Te da da risa gracia. y lo guardo y todo. Pero sí, hoy en día hay demasiadas tendencias por todos lados y una semana sale una cosa, después sale otra Sí, totalmente nueva. sí. Como que va todo muy, muy, muy rápido. Eso he visto mucho en esta generación que es constantemente. A mí me encanta sentar con los youth Mm. porque son los que me mantienen como a la par de lo que está sucediendo. Yo intento estar a la par, pero la realidad es eso, que yo nunca he visto como, o sea, porque en mi generación teníamos nuestro estilo, em, en inglés se llama slang, como los dichos estos Mm, que se usan, ¿no? Pero no cambiábamos a la velocidad que la generación Z lo hace, sí. de que una semana estoy sentada con algunos de los jóvenes y es, por ejemplo, lo del el girl dinner y girl math Mm, y cancelled, mm. pero que ahora supuestamente casi no se usa eso y yo, Es "Em, como cuando eso hace entendés tres una cosa, meses". ya sale otra y sí, sí, sí. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Tú te sientes así cuando con A ellos? ver, yo sí, hay veces que es como que
yo qué sé, personas que a lo mejor tienen 7 años menos que yo, hablan Ujú, de cosas que es como, ¿de qué están hablando? Y como que tengo que después buscar o aprender o estar como un poco al tanto. Em, pero pasa eso también, como que de la forma en la que me crié, ujú, gracias a Dios, es como que no nací con el móvil, sino que en donde yo vivía en Argentina, como que vivía en un barrio y como muy tranquilo y no sé qué, como más tirando a pueblo se podría ujú. decir. Y no pueblo en medio de la nada, que si no después mi abuelo se enfada porque dice que no. Te Pero queremos, abuelo. sí que, sí que era como un barrio. Entonces, claro, yo me crié y recién tuve como mi primer móvil con 10 años y era un móvil de estos de tapita, los Nokia o no sé qué. Ujú, Entonces no es como que me crié teniendo todo rápido, rápido y ujú, ya, ya. Para poner un video en YouTube teníamos que poner el video y como el internet era lento, ponerle pausa para que se cargue y después poder verlo. ujú. Entonces, claro, es como que estoy un poco entre medio de las Okey, 2 generaciones, se podría decir, o sea, de la actual que va todo muy, muy rápido y de la de antes que era como todo mucho más lento. Entonces, como que experimenté un poco de las 2 y viví un poco de las 2 y me sirve como para tener ese equilibrio de entender un poco a las 2 pero también de saber como que hoy en día va todo súper rápido. O sí. sea, hoy va todo demasiado rápido y es como pestañas y ya hay una tendencia nueva, hay algo nuevo y si no te actualizas, si se te pierde el móvil por una semana, Ujú, agarras el móvil y el mundo virtual es totalmente nuevo a lo anterior y es como que te perdiste todo, básicamente. ujú. Entonces, creo que eso también como que es una de las, como de los grandes problemas, en el sentido de que vivimos más en el mundo virtual que en el mundo real Ya. y llegamos como a tener esa adicción por lo virtual, por como estar con el móvil, por las redes sociales, por si no tengo una red social o si no tengo el móvil, es como no existo, porque hoy Mm. en día es un poco así, lamentablemente. Entonces, eso es como, yo soy un mix, se podría decir, de los dos. Vale, muy bien, muy bien. Entiendes los 2 lados. Sí, 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 sí. No me Gracias a siento Dios. tan atrás entonces. No, yo lo agradezco un montón porque al final tengo recuerdos muy bonitos de estar con mis primos jugando al escondite toda la Ujú, tarde o yo salía del instituto, iba a jugar al fútbol a una canchita y me pasaba todos los días, todo el día jugando al fútbol y, y eso como disfrutando del mundo real, ujú, básicamente. Así que eso. mm. Y, o sea, tú naciste en Argentina Ujú. y viniste aquí a España, ¿con cuántos años? Con 12 13 años, más Con o 12, menos. 13 años. ¿Y en qué parte de tu vida tú sentiste hoy en día estás liderando los jóvenes Ujú. y también usas tu plataforma para tanto eh, hablar de la palabra de Dios y también lo haces de una manera moderna y muy chula donde es bastante relevante a ambas generaciones y las que están por venir, ¿no? Pero ¿en qué momento, si fue a Argentina, si fue aquí en España, cuál fue ese momento donde tú sentiste ese llamado de Dios de yo quiero no solamente predicar la palabra, sino también influenciar a mi generación a través de los talentos que yo tengo? A ver, mi familia conoció a Dios cuando yo tenía 5 o 6 años más o menos. Antes como que creían en Dios, pero era como a su manera. Y después sí que fue como más en serio y ahí como que crecí básicamente teniendo a Dios y en la iglesia y todo eso se podría decir. Pero como que gracias a Dios nunca me aparté de Dios, siempre como que me mantuve ahí. Pero era como que muchas cosas no entendía. Por ejemplo, había personas que me decían, pastores y como muchos líderes, que me decían, no, tenés un llamado muy pastoral, no sé qué. Y yo como, ¿qué es eso? O sea, de qué me ¿Qué? están hablando? ¿Significa que voy a poner mi iglesia en un futuro? Como que no Ah, entendía muy bien. Y después con el tiempo, fue en un summer camp ya. con 15 años que como que sentí que Dios me habló y como entendí muchas cosas y fue como, okey, como un negocio, se podría decir, con Dios, en el sentido de decir: "Quiero dedicarte mi vida, quiero entregarte mi vida", em, y es como
cuando uno le da un sí a Dios, es un sí en serio. O sea, es Ya. un sí con, si vamos en esto, vamos serio al cien por Ujú, ciento Y ahí fue como que todo un proceso en el que Dios como que fue transformando mi carácter, mostrándome como cuáles eran mis dones, en qué podía como aportar y como en qué podía enfocarme básicamente. Em, Porque era una persona súper distinta a como me ves actualmente. O sea, yo era una persona que era demasiado introvertida, que no me gustaba nada hablar en público, me daba pánico hablar en público, Wow. y de repente me ves haciendo conciertos o Ya. hablando en público a no sé cuántas personas, y es como que a veces miro para atrás y digo, es que esto solamente Dios lo Solo pudo haber Dios. hecho. em, y hay veces que yo que sé, me tengo que subir a un escenario, cosas así, y por dentro como que estoy lleno de miedo y como súper nervioso, pero, pero es como le di mi sí a Dios y lo voy a hacer porque le di mi sí a Dios y es más importante lo que Dios piensa de mí que lo que las personas piensan de Ujú. mí. Entonces es como, ¿qué quiero? ¿Llegar al cielo y que Dios me diga, quedaste en el 99% o llegar al cielo y que Dios diga, bien hecho, siervo fiel? Sí. Entonces eso, como que fue todo un proceso que Dios fue como transformando mi carácter y mucho aprendizaje y yo qué sé, cuando hablo con los chicos de la iglesia les cuento de que cuando empecé a predicar o cosas así, tenía un montón de errores, o sea, me movía un montón, hablaba con nervios y no sé qué, y fue cosa que Dios fue transformando en mi carácter y que uno va aprendiendo. Ujú, Entonces fue como, ok, le doy mi sí a Dios, es un sí 100% ujú, con todo. Y, y de ahí fueron surgiendo muchas cosas, no solo el hecho de predicar y cosas así, sino también lo de la música, que son cosas que ni me hubiese imaginado hace unos años atrás, pero hasta aquí me trajo Dios. Mira, mira dónde estamos. Sí. Qué increíble eso. Eso me encanta escuchar eso porque inspira a muchos jóvenes y incluso adultos también de que uno puede pensar como no puede recibir em, llamados y palabras de diferentes personas de, veo esto por ti y uno inmediatamente ya se pone con un pie para atrás de, no sé dónde ves eso, pero yo no lo veo, o sea, yo no estoy en esta capacidad o uno siente que desea llegar a un sitio, a una postura, a un nivel, a un llamado y un propósito y se siente intimidado porque no está todavía a ese nivel, ¿no? O Mm, sea, no tiene la experiencia, no siente que no tiene el talento, que no tiene la capacidad de hacerlo, pero como tu ejemplo es muy parecido, me viene a la mente David en la Biblia, que mm, David no nació en una familia de reinado, mm, él no nació ya teniendo esas enseñanzas de rey, sino que siendo adolescente fue ungido como rey y aún así él no era rey en ese momento, o sea, no vivía todavía en el palacio, no gobernaba al pueblo siendo adolescente, pero todo ese tiempo que él estuvo en el campo, él estuvo como pastor de sus ovejas, él estuvo ahí con su familia, él fue siendo preparado mm, y muchos que su familia, sus hermanos, incluso él mismo pasó por ese pensamiento de David, mm, como David tal cual. fue eso, ¿sabes? Pero es ese entendimiento que muchos decimos de que Dios no llama a aquel que está calificado ya, sino que Él califica a aquel Mm, quien Él ha llamado, quien Él ha separado, quien Él está preparando. Y por la gracia y la misericordia de Dios, Él va moldeando a esa persona mm, para ser el instrumento útil que Él ha llamado para tal tiempo como este. tal cual. Y me encanta escuchar de tu historia porque es justo nos demuestra eso. O sea, yo no tenía ningún pensamiento que tú eras introvertista y que no No, o sea, hablaba sí, delante de las sí, sí. personas, porque hoy en día yo te veo liderando la comunidad, hablando delante de ellos, tanto en grupos grandes como también individualmente, que justo estábamos hablando de eso antes, de cómo estás con
el proceso este de discipulado uno a uno Mm. con los chicos. Y cuéntame un poco más de eso, de cómo ves eso, de esas conversaciones que tú tienes con ellos uno a uno, qué ves en esta generación, esas conversaciones que estás teniendo con ellos de las cosas en cuales ellos están pasando. Evidentemente no tenemos que compartir ningún nombre, pero ¿qué ves que está como siendo popular, entre comillas, en estas conversaciones? A ver, bueno, sobre lo de antes, sobre el tema de que Dios nos llama, spoiler, nunca vamos a estar preparados, o Nunca, sea, nunca. jamás. Siempre va a ser como Dios nos llama a algo y va a ser como dar nuestro sí y ahí Dios empieza a obrar en nosotros y hay miles de ejemplos. A mí me parece muy gracioso cuando Dios llama a Gedeón porque Gedeón estaba Ujú. escondido y Dios le dice guerrero valiente y es como, wow, o sea, Dios ¿Y el yo? ve lo que nosotros ni siquiera nosotros mismos podemos ver. Em, entonces, eso y en cuanto a discipulado, a ver, yo creo que es fundamental hoy en día un discipulado efectivo, un discipulado uno a uno, y al final es un mandamiento de Jesús, o sea, id y hacer discípulos a Ujú. todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es algo que mm, refleja el corazón de Jesús. Y cuando tenemos ese discipulado, estamos invirtiendo en las personas, estamos compartiendo con las personas, estamos caminando con las personas. Y si te das cuenta, el otro día leía un post que decía que Jesús hizo milagros de todo tipo, Ujú. de sanidad, de quitar demonios, resurrección, de todo, pero nunca hizo un milagro de transformar el carácter a una persona. Jesús dedicó tiempo a caminar con sus discípulos, Mm, a pasar con sus discípulos, a estar con ellos, a discipularlos básicamente. Y si Jesús lo hizo, cuánto más lo tenemos que hacer yeah. nosotros. Y algo que me encanta es que al final el discipulado es dar como herramientas para capacitar a la persona para decir, aprendí esto Ujú. y esto es lo que sé y te lo cuento para que lo sepas cuanto antes y que puedas vivir con esa experiencia, con esa sabiduría también. Eh, entonces es como ayudar a las personas en base a lo que nosotros vivimos y que de la misma forma esa persona después pueda también como discipular a otros y como mostrar el corazón de Jesús a otras personas. Y es fundamental porque ayer lo compartí en una historia de Instagram, que el avivamiento es lo que el cielo hace con la iglesia, pero el Mm, discipulado es lo que la iglesia hace con ese avivamiento. Entonces tenemos la responsabilidad de discipular, tenemos la responsabilidad de seguir como compartiendo el corazón de Jesús a las personas. Y es algo muy bonito porque cuando estoy con una persona siendo discipulado, uno como que muchas veces piensa en qué voy a dar a esta persona o qué voy a como querer transmitir a esta persona, pero cuando lo hago es como que a lo mejor esa persona me dice, ah, entonces por eso es que tal, tal, tal. Y es como, ah, es verdad, o sea, nunca lo había pensado. Y siempre que uno va a dar, termina aprendiendo y recibiendo yeah. mucho más de lo que uno da. Entonces es muy bonito porque no es lineal, sino que es recíproco, es Sí, para en ambas direcciones. qué bonito. Al final es para los que dicen, ah, no, yo no soy capacitado para discipular a alguien, pero la verdad es que si uno ama a Jesús, quiere ser como Jesús y está dispuesto a demostrar cómo podemos mutuamente crecer en Mm, Jesús y ser más como Jesús, ya puedes está, discipular. tal cual. Puede discipular, porque es Mm, eso, o sea, es mostrar cómo podemos ser más como Jesús, aprender de él, aprender de su ejemplo, aprender de su liderazgo y apuntar siempre hacia él. tal cual. Sí, eso es algo que valoro mucho y hago mucho, intento siempre hacer de siempre apuntar a Jesús. Mm, Always point to Jesus. En tal cual. cada conversación, en cada oración que estamos haciendo con las personas, Mm, es apuntarle a Jesús. Cualquier 100%, pregunta, la Biblia lo tiene. No, que no encuentras dónde, vamos a leerla juntas. tal cual. Vamos a buscar cuál es la respuesta que Jesús daría. Y que tenemos al Espíritu Santo que nos revela todo. Amén. Así es. Él Sí, vive dentro de nosotros. mm, Entonces, como si nos aferramos a Él, es todo lo que tal cual. necesitamos, es la palabra en vida, Mm, la palabra
que vemos hoy. Y hemos aprendido en diferentes ocasiones cómo podemos enseñar a los jóvenes, pero también cómo podemos mira el ruido afuera, vaya camión que acaba de pasar, no pasa nada. Quería Luego ser parte del podcast también. quería como la misma del otro día, es like, hello, I'm here, pero no pasa nada. Tenemos el reto, vamos a decirlo así, el reto de no solamente liderar a los jóvenes, sino también demostrar al resto de la iglesia dónde estamos con los jóvenes, dónde están ellos en su, es como, no sé si diría defender su punto de vista, sino que simplemente es ser la voz de la juventud, ser la voz de los jóvenes y de la temporada que ellos están pasando. Entonces, yo quería saber de tu punto de vista, tanto para nosotros como iglesia y la iglesia en general, global. Mm. ¿Qué ves que es un área o un pensamiento que se malinterpreta de los jóvenes de hoy en día, de la generación específicamente generación Z? A ver, yo creo que muchas veces como que otras generaciones no llegan a entender Mm, a la generación Z, o sea, no, es lo que te digo, son como mundos distintos en cuanto a cómo creció cada generación, el acceso a las cosas que tuvo cada generación. Entonces son como mundos súper distintos, como ujú, paralelos. Y creo que muchas veces pasa eso, que una generación no entiende a la otra, de la misma forma que la generación Z muchas veces no entiende a las anteriores. Em, y creo que el problema es ese, que como que no se llega a comprender a la generación Z y como que muchas veces se habla antes de como ponerse en su lugar o entender. mm, Em, la generación Z, yo lo veo sinceramente como, eh, por ejemplo, los videos de inteligencia artificial. ujú, Yo compararía la generación Z con eso, con los videos de inteligencia artificial, que uno es como, no sabe lo que es real de lo que es falso. Hace unos meses yeah, atrás salió un video de un canguro con un pasaporte en un aeropuerto, no sé qué, y yo como, ¡buah, qué videazo, no sé qué! Y después me entero de que era inteligencia artificial y es como, no puede ser. Yo me lo había creído completamente y así con todo. O sea, uno ve videos que es como, no sé si esto es real, no sé si esto es falso. Y eso es lo que le pasa a la generación Z. Que es como, mm, hay tanta información, están sobresaturados de información, que es como, qué es real y qué es falso, mm, qué ideologías son reales, qué ideologías son falsas, qué tendencias son reales, qué tendencias son falsas. Y por eso muchas veces pasa que a lo mejor personas súper jóvenes que lo tienen todo, que tienen dinero, fama, como todo lo que este mundo puede ofrecer, lo tienen, pero terminan quitándose la vida porque es como mm, al final ese video que pensaban que era real era un montaje, era inteligencia artificial. Y, y creo que el gran problema muchas veces es ese, que como que la generación Z es una generación que está muy saturada de información y que cuesta distinguir lo real de lo mm, fake. Cuesta distinguir muchas veces lo que es verdad de lo que es falso. Y, y eso en cuanto a todo, en cuanto a identidad, en cuanto a cosas de la vida, en cuanto a sueños, metas, objetivos. Creo que ese es como el problema a ujú. escala general de la generación Sí, Z. wow. Creo que podemos continuar aprendiendo mucho también de justo de eso, tomando ese tiempo para sentar con las personas o sea, nosotros con vosotros y vosotros con nosotros, de aprender y escuchar. Mm, Eso el otro día le, creo que fue en un Reels que estuvo un pastor hablando con un joven y habló de eso, de la necesidad de tomar tiempo las generaciones anteriores. O sea, yo soy milenio, pero antes de mí hay otras generaciones también y me recuerdo siendo adolescente, joven, bueno, todavía sigo siendo joven, pero
me recuerdo siendo más joven y sentirme un poco así como mal, mal entendida, mal interpretada. Sí, como que no te sentías comprendida. Sí, de las generaciones anteriores en el sentido de que entiendo que vosotros tuvieron vuestro tiempo, vuestros gigantes, pero no son los mismos que los míos. Y ahora yo estando también en un lugar donde ya estoy pasando a un nivel de adultez donde también por más que estoy liderando y guiando a otras personas a mi alrededor y más jóvenes que yo no puedo, no puedo poner ese chip de voy a hablar y guiar desde mi postura, desde mi experiencia y mi entendimiento sin tomar el tiempo de sentar Tal con el cual. otro y Sí. escuchar lo que ellos están pasando por ahora, lo que, como tú comentaste, es de la, el gran reto que tienen ahora de saber y discernir la diferencia de lo que es real y lo que es fake news, que hoy en día vemos eso a menudo todos los días de uno no sabe lo que es real, las noticias, hay noticias que el otro día mismo también escuché que esta noticia no es verdad y uno piensa así como, vale, entonces, ¿en qué? O sea, ¿cuándo, cómo, en qué momento y dónde sabemos que es verdad? Y eso es un gran reto Mm, que antiguamente no había eso, no había la necesidad de discernir cuál era la verdad en la internet, porque o sea, era sí, lo que estaba en un libro era lo que era, no era lo mismo por ahora mismo. Eso me viene a pensar y quería también escuchar de lo que tú dirías para nuestras generaciones y las anteriores, de no solamente, como tú dijiste, en qué se está malinterpretando vuestra generación, pero específicamente cuáles son algunos gigantes que tú ves de hoy en día mi generación se está enfrentando con este Goliat. ujú. Este es nuestro gigante o gigantes. A ver, yo creo que en realidad los Goliath siguen siendo los mismos, o Mm, sea, pasan las generaciones y sigue habiendo los mismos como problemas a los que enfrentarnos, nada más que de forma muy distinta. ujú, Eh, pero yo que sé, hoy en día hay mucho sobre identidad, pero cuando vemos a Jesús en el desierto que es tentado por el diablo las 2 primeras veces ataca directamente su identidad. Entonces no es algo actual, sino que es algo desde hace mucho tiempo. ujú, Cuando leemos historias de la Biblia, historias de personas que tuvieron depresión, de personas que tuvieron pensamientos malos de salud mental. O sea, como que hay muchos gigantes que pensamos, no, la depresión, la ansiedad, identidad, todo esto es algo nuevo y no sé qué. Y es como, no, en realidad lleva mm, muchísimo tiempo, pero justamente por eso la generación Z necesita de las otras ya, generaciones, de las anteriores generaciones con más experiencia, necesita de personas que le recuerden de, ok, estás atravesando esto, pero hay una salida, hay como una forma de superar, hay una forma de vencer a ese Goliat. em, y necesita sobre todo personas que, lo que decías antes, que compartan esas mesas, que sean intencionales en tener conversaciones ujú, con las nuevas generaciones, de la misma forma que la generación Z con las que vienen, ujú, de tener esas conversaciones de, en vez de criticar, sentarse y escuchar y ujú, entender entender. el otro punto de vista. Uy. Todo mal, se cayó la maceta, se apagó la vela. Yo creo que hay mucho fuego del Espíritu Santo en esta conversación. Amen, hallelujah. Bueno, estamos de vuelta, nos ha pasado Corte, corte. bueno, forma parte de todo, forma parte de la conversación y forma parte de la vida. Es que el enemigo sabe esta conversación es potente y la intenta Eso. tirar abajo. En portugués hay bueno, no, mi tío en Brasil es que siempre él dice, o inimigo es suyo, que es como el enemigo es sucio, como siempre ahí como intentando, Mm. pero sabemos quién está dentro de nosotros es más poderoso Amén. y más fuerte. 100%. Bueno, retomamos a lo de antes. Sí.
Eso decía que la generación Z necesita como personas de otras generaciones para tener de referentes, personas que estén dispuestas a compartir esas mesas, a pasar tiempo, a escuchar y como que haya menos dedos señalando y más oídos escuchando. Ujú. La generación Z no necesita que le digan que tiene los pies sucios, necesita que Mm, le laven los pies. wow. Y muchas veces es como que de otras generaciones es como, no, es que estos, la generación Z o no sé qué, y son cada vez más de cristal y esto y el otro. Mm, Y es como, ok, pero ayuda a traer verdad, yeah. ayuda a traer soluciones. Si ves el problema, trae la solución. Si Dios te muestra una necesidad, es porque quiere como que tengas una oportunidad para transformarlo, básicamente. Entonces, em, eso, necesitamos de otras generaciones y necesitamos que haya personas dispuestas a compartir esas mesas, a recordar a las personas de las nuevas Ujú, generaciones que los Goliat siguen siendo los mismos, que los problemas siguen siendo los mismos, pero que hay algo mucho más grande que ese problema, que es Jesús, que hay una verdad ujú, más absoluta y que esa verdad es la que nos hace libres. yeah. Em, entonces eso, yo considero que los Goliath siguen siendo los mismos, nada más que se van actualizando y el enemigo es muy astuto, es muy estratega y por eso tenemos que estar como muy atentos a nosotros también saber que el mensaje no cambia, pero que se pueden hacer las cosas de una forma diferente, Ujú, se puede traer el mensaje de una forma actual para llegar a personas actuales, ujú. básicamente. Sí, eso me lleva a pensar ese dicho que siempre, o sea, siempre la generación anterior es el dicho, en mis tiempos no era así. Tal cual. Yo sabía que No, es ya que en mi había pasado época. el tiempo cuando eso salió de mi boca y yo, oh my gosh. Pero justo tú comentaste eso de el comentario este de cómo las personas hablan de ahora de la generación Z, de una generación que es hecha de cristal. Y yo he escuchado eso, ese comentario, lo he visto en las redes sociales donde el, uno ve un Reels, un post en Instagram o en TikTok y los comentarios van en plan de, es que los jóvenes o esta generación no sabe cómo lidiar con sus Mm, problemas o no sabe cómo, o sea, no sabe cómo ser fuerte, no sabe cómo enfrentar las cosas, que antiguamente era a la dura, a los golpes, y uno aprendía de eso y uno se levantaba, se rascaba las rodillas, ¿no? Se limpiaba las rodillas y seguía. Y es muy fuerte ese pensamiento, esa comparación, ¿no? De cómo miramos desde esa postura de, no, si ellos estaban en nuestros tiempos, no, en inglés serían, they wouldn't survive, no mm, diría. sobrevivirían. Pero es como tú dijiste, y me encanta que dijiste eso, porque aprendo también de eso, de que no es solamente, no es un decir que mira tus pies están sucios, Mm, sino es uno arrodillarse, limpiar los pies como Jesús lo hizo con sus discípulos, mm, donde Jesús desde una postura de rey se postró delante de sus discípulos a quienes él estaba enseñando, pero les demostró de no solamente no solamente te estoy guiando, sino que quiero enseñarte mm, cómo hacerlo y quiero caminar contigo en este proceso, en este caminar. Quiero que tus pasos al lado mío sea a la par y así puedes aprender de mí y podemos hacer vida juntos. bueno, Es una enseñanza que debemos poner en práctica en nuestras vidas porque es ese entendimiento de ser esa persona quien tú quisieras tener cuando tú eras joven. mm, Incluso cuando yo empecé este podcast, hablaba de eso, de ser esa amiga, esa hermana, esa colega que yo en mi día quería tener en mi juventud, mm,
sí, pasamos por diferentes cosas, pasamos por los gigantes, como tú dijiste, que son los mismos, simplemente lo vemos diferente, pero el gigante sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo Goliat, solo que nuestro punto de vista puede haber cambiado por el tiempo que estamos viviendo, pero no es decir, yo tuve que aprender a las malas cuando era joven, sino que yo aprendí de esta manera, déjame sentar contigo. Ay, mira, se fue de nuevo. Hemos tenido otro problemita Otro inconveniente. técnico aquí, otro inconveniente. Atrás de Brian había una planta, ahora ya no Planta hay. asesina, te creo. Pero nosotros hablando de los gigantes y los gigantes intentando acabar con nuestra Una planta conversación, gigante. pero ¿sabes qué? Es como la vida. Vamos a ser enfrentados por diferentes gigantes, pero tenemos que continuar porque la vida continúa, la necesidad de predicar la palabra y la verdad continúa. Los gigantes continúan estando presentes, pero como David se enfrentó a su gigante, nosotros también enfrentamos Tal a cual. ellos y no nos vamos a callar. Pues it. Pero Eh, creo que es muy necesario eso de tomar ese tiempo de no a- a señalar y decir como, mira ellos, como no saben cómo superar este sí, ahora, sino que, hey, vamos a y ayudarnos. creo que también son como, no se puede comparar, pues son épocas totalmente distintas. O sea, de la misma forma que una persona de ahora, si vive 50 años atrás, se le haría muy difícil sobrevivir, una persona de 50 años atrás, si viviese ahora, se le Mm, haría muy difícil, porque amen. hay cosas que van cambiando. Un ejemplo básico, una persona que hace años atrás le hacían bullying en el instituto, el bullying era solamente en el instituto, llegaba a su casa y tenía vida normal. Hoy Mm, en día un adolescente tiene que lo lidiar con que le lleva. hacen bullying en su instituto y cuando llega a casa le siguen haciendo bullying y entra a las redes sociales y sigue haciendo bullying y el problema lo acompaña desde que se despierta hasta que se duerme Mm, nuevamente. Em, es una generación que está expuesta a tener todo rápido, a todo tiene que ser ya de ya y si no es ya es porque es un fracaso y va mal, entonces es una generación que obviamente se frustra mucho más rápido, pero yo creo que eso no se puede comparar porque son épocas muy, muy distintas. yeah, Y, y hoy en día los gigantes a los que se enfrentan no es que sean una generación de cristal, sino que los gigantes son distintos a sí. los anteriores en el sentido de son los mismos gigantes, pero con una armadura distinta. Y Mm, para atacar esa armadura hay que tener armas distintas. mm, Entonces, es complicado y por eso es muy importante eso de compartir, de hablar, de escuchar, de no juzgar, sino, ok, me voy a sentar, voy a intentar entender ujú. cómo es ese gigante ahora, voy a intentar entender qué tipo de armadura usa ese gigante. em, y cuando una generación habla con la otra, eh, pueden llegar a algo increíble porque pueden sacar conclusiones, pueden sacar estrategias de cómo afrontar ese problema Ujú. al que se están enfrentando, básicamente. Qué bueno. Y quería hacerte una pregunta más, teniendo en cuenta que ahora, bueno, esta misma semana empezó el vuelta al cole, Ujú. ¿no? Todo el mundo de vuelta a la uni, ¿cómo se dice? High school aquí, Instituto. instituto y instituto middle school, que también aquí es. La ESO, ¿no? ¿Sería eso? Sí. Ok, todo eso. Middle school and high school. Pero el otro día, el domingo, por cierto, estuve hablando con una de las jóvenes que le pregunté cómo se sentía ahora Mm, volviendo al cole, ¿no? Volviendo a los estudios. Y me respondió algo que quedé toda la reunión pensando en eso, como con el corazón tan pesado. Y me respondió, bueno, la verdad es que estoy muy nerviosa y he sentido mucha ansiedad por, por volver al colegio ahora, en qué voy a enfrentar y si voy a lograr superar todo lo que he aprendido durante el verano, que mm, tuvimos el summer camp también mm, y tuvieron las actividades de youth. Y eso me pesó bastante el corazón porque justo lo que tú estabas diciendo de que los jóvenes de hoy
el gigante tiene puesto una armadura diferente y antes enfrentábamos los gigantes en el colegio, en el instituto, el bullying, todo ahí, pero cuando salíamos ya como dejábamos eso ahí y nuestro hogar era nuestro safe space, nuestro refugio, ¿no? Pero hoy en día eh, el mismo bullying, la misma ansiedad, el miedo, la depresión y todo lo traen de vuelta a su casa con ellos, ¿no? Y es una carga muy grande y quería saber desde tu postura, desde lo que has aprendido y lo que enseñas a la juventud de hoy, es cómo has aprendido y estás aprendiendo a encontrar ese refugio en Jesús y siempre ir a eso cuando uno está enfrentando ese gigante, ahora que están volviendo al instituto, a su colegio, a su lugar de estudio, a su lugar de diferentes amistades, que durante el verano era todo enfocado ahí como en los grupos de conexión, en el campamento, el summer camp, era todo como esa concentración profunda y fuerte en Jesús, pero ahora es como ese dicho en inglés, el real world. Ahora empieza el trabajo de verdad, enfrentar la realidad de esos gigantes. ¿Qué diría a esos jóvenes que están entrando en este nuevo curso con estos gigantes? A ver, creo que lo más importante, y obviamente suena cliché o todo, pero es tener una relación genuina con Dios. Tener tiempo diario de estar con Dios, de profundizar en su palabra, de hablar con Él, de escucharlo también a Él, porque el mundo te va a decir mil cosas, pero ¿con qué te vas a quedar? ¿Con lo que te dice el mundo o con lo que Mm, Dios dice de vos? Entonces creo que el pasar tiempo con Dios, el tener una relación con Él, va a hacer que uno mantenga su foco, su enfoque en lo que Dios dice de nosotros, y cuando uno es consciente de lo que Dios dice de nosotros, lo demás no importa. O ujú, sea, ¿qué pretendemos? ¿Agradar al mundo o agradar a Dios? Si mm, agradamos a Dios, lo demás es como queda en segundo plano. Obviamente que es como decíamos antes, son tiempos complicados en cuanto a que si uno tiene un pensamiento distinto, hay, por ejemplo, jóvenes en la iglesia que me cuentan que les hacen bullying por ser cristianos, mm, por pensar distinto, yeah, no solo los compañeros, sino profesores. Y yo viví también eso de profesores que piensan distinto, que como que te llevan a un punto que como que te intentan humillar o te mm, intentan rebajar o lo que sea. Entonces, obviamente que es complicado, pero algo que siempre tenemos que recordar es que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. yeah, O sea, nosotros venimos a este lugar a hacer luz, a justamente abrir los ojos de las personas. Y, y algo también fundamental es el círculo de personas con el que nos rodeamos. ujú, Si tenemos personas que a la mínima que nos pasa algo, les da igual o nos dejan o los consejos son malos, es como nos vamos a terminar destruyendo, y al final nosotros somos el reflejo de las amistades más cercanas que tenemos. ujú, Entonces creo que tener personas, amistades buenas, amistades que sean cercanas a Dios también, que tengan una relación con Dios, es fundamental, porque en los momentos que estamos de bajón, en los momentos que no entendemos nada, esas personas van a estar ahí ujú, para levantarnos, para acercarnos a Jesús. Em, en la Biblia el paralítico fue sanado por la fe de sus yeah, amigos, y de la misma forma nosotros también tenemos que ser esos amigos que sí, acercan a los nuestros ujú, a Jesús. Entonces, yo creo que lo más importante en todo esto de la vuelta al cole es eso, una relación directa con Dios, escuchar todos los días lo que Dios dice de nosotros, ujú, eh, y también los amigos, las personas con las que nos rodeamos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que hacemos, que todo apunte y refleje a Jesús. yeah, yeah. Es como nuestro pastor habló este domingo de poner nuestra armadura que Dios ha dado todos los días, Igual. todos los días poner nuestra armadura y como tú dices, acercarnos más a Jesús es esa necesidad de encontrar nuestra identidad en Él. Mm, Si nosotros estamos constantemente recordando quién es Jesús, estamos siendo constantemente ingiriendo quiénes somos nosotros, porque igual. al final
leyendo la Biblia sabemos, fuimos desde los principios del tiempo, desde Génesis, fuimos hechos, creados en la imagen de Dios. En cuanto más nos acercamos a Él, en cuanto más entendemos de quién Él es, más entendemos de quiénes somos, Tal cual. cómo Sí. somos, cómo nos creó, por qué nos creó. Y es un recordatorio importante para todos los días despertarnos y leer la Biblia, evidentemente, lo más importante, y entregarlo a Dios, entregar en sus manos y decir, Dios, este día es tuyo, voy a enfrentar gigantes como la vela que ya dejó de existir, la La maceta planta, que se la cayó. maceta, absolutamente todo. Tenemos más cafecito allí que vamos a tomar ahora calientico porque hoy está ya más fresquito, pero los problemas van a venir. Los gigantes no dejarán de existir. El caos Jesús estuvo durmiendo en el medio de una tormenta. O sea, las tormentas van a venir, se van a levantar, un montón de cosas puede y va a suceder en este mundo porque la palabra mismo lo dice, pero es siempre recordarnos que Dios está en control, Mm, que si nos aferramos a Él es el camino y la verdad, Tal cual. Él es la luz y Él nos enseña a ser esa luz y esa sal aquí en este mundo y pase lo que estamos enfrentando, podemos confiar que Él nos guarda, que Él es nuestro refugio y que nos cuida, nos Sí, está y que cuidando. Dios, hay una frase que dice, Dios no juega a los dados, o sea, Dios no hace las cosas al azar. Ujú. Si hoy en día vos, yo, los que están escuchando, seguimos vivos, seguimos respirando, es porque Yeah. Dios no terminó con nosotros, Amen. porque Dios sigue teniendo un Ujú. propósito, un plan para nuestras vidas. Y no es casualidad en el lugar donde nos puso, la ciudad, en el país, en el instituto, las personas que nos rodean, nada es casualidad. Si Dios Ujú. nos puso en ese lugar, es porque Él nos está usando, ya sea para hacer luz en ese lugar o para transformar nuestro carácter o para enseñarnos algo. Dios siempre tiene un propósito, Yeah. incluso en las cosas que no entendemos o los problemas que se nos hacen como muy grandes. A mí me encanta la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, de Ujú. los tres jóvenes en la Biblia, porque algo que ellos dicen es como, le hablan directamente al rey y le dice, sé que Dios tiene el poder para sacarnos de esas llamas, Ujú. pero Pero incluso si no lo hiciera, no voy a dejar de confiar en Dios. Y ujú. esa es como una fe salvaje, esa es la fe que tenemos que tener para Yeah. llevar a la generación a otro nivel, para liderar a los jóvenes, para recordarles que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa, pero incluso si no lo hiciera, Dios Ujú. sigue siendo Dios, Dios sigue estando por encima de todo. Amen. Amen. Bueno, gracias, Brian, por estar aquí. Gracias, no solamente por hoy esta conversación, pero todo lo que tú haces, por tu sí a tu llamado, por tu sí a lo que Dios está haciendo a través de ti, es muy necesario. Ya sabemos los gigantes de esta generación y en medio de todos estos gigantes, en medio de esas pruebas, de esas dificultades, de lo que estén enfrentando, hace falta muchos David, Mm, hace falta Timoteos, hace falta los del horno, los Daniel también, hace falta esas personas que tienen esa fe salvaje, mm, valiente, que no tienen miedo de ponerse firme en esa piedra angular Tal que es cual. Jesús. Mm. Te agradezco por eso, porque sé que no es fácil las conversaciones también que hemos tenido. Buah, si supiera, ahí sí que 10 podcasts hacemos. Podemos pasar aquí todo el día hasta el anochecer Buah, hablando de las diferentes historias, diferentes pruebas que mm, enfrentamos y sé perfectamente de cerca con esas conversaciones que he tenido contigo y con tu equipo que, es decir, tu equipo es un equipazo y también admiro a tu equipo porque la manera que trabajan juntos es muy bonito, pero sé que lo que tú estás haciendo no es fácil, pero de igual manera sé que Dios está contigo, que te ha llamado por tal tiempo como este es muy necesario y oro y declaro que
vas a continuar liderando con valentía, que vas a continuar predicando la palabra a través de una plataforma, a través de las redes sociales, a través del uno a uno con el discipulado, a través de tu vida, y que Dios continúa usándote como el instrumento que tú eres en esta generación, y que a través de ti muchos otros también se levantan con esa misma valentía, con esa misma gana de ser salvaje, Mm. de no ponerse quieto si una maceta se tira en lo medio de la nada, y levantar con esa misma valentía. Así que declaro eso sobre Amén. tu vida y sobre toda tu generación. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que han escuchado esta conversación. Te sugiero que lo compartes con tus amigos, sea de la generación Z, de la generación milenio, de las anteriores de mí, o de las después, la generación O sea, ni me alfa. sé los nombres, hay tantos que... Ya son tantas que uno se confunde, pero compártelo con aquellos que conoces, porque esta conversación lo hemos disfrutado nosotros, lo ha disfrutado producción atrás también, lo ha disfrutado todo lo que está sucediendo aquí por detrás, pero sé que va a hablar a muchos corazones ahí. Y ya sabes, este es el momento oportuno y perfecto para sacar tu Biblia, porque de nada vale escuchar toda esta conversación si no estás haciendo la cosa más importante, y es profundizarte en la palabra de Dios. Nosotros podemos dar 1001 ejemplos de lo que hemos aprendido, pero ningún ejemplo va a ser mejor que Jesús mismo. Así que profundízate en ella, escudriña la palabra, toma tu cafecito, caliéntalo si necesitas, y ve y toma ese tiempo con Jesús en este momento. Y ya sabes, aquí nos veremos la próxima semana con la Biblia por un lado y el cafecito por el otro. Nos vemos. Chao.